Recording in progress. Bonsoir à tous. Ça va? On va travailler. La sesión anterior, bueno, este apartado, solamente recapitulando un poco este apartado, este periodo cortito de seminario, revisa o va a repasar un texto de María Gimbutas que se llama Los Indoeuropeos, donde ella trata de dar argumentos arqueológicos a una tesis de unos tipos, se apellidan Trager y Smith, y quiere dar o ver si hay sustento arqueológico para la idea que plantean ellos, primero de que hay una lengua previa al indoeuropeo, que sería la inuitita, y después que existen tres lenguas de un solo grupo que se habrían separado en algún momento y que habrían sido los pobladores de Europa, que son el balto, el eslavo y el germano, ¿no? Entonces, hace 2 semanas que me tocó a mí la exposición, les planteé bien la, digamos, el marco intelectual sobre el que vamos a trabajar, ¿no? Un poco retomando ideas de nosotros. Yo creo que un par de sesiones van a ser más la revisión de la información. Hubo que traducir mucho el artículo, comentarlo un poquito, pero pues así las cosas. Esta cosa del compartir pantalla siempre me hace mucho problema. Por eso les había mandado yo en el Telegram, todos tienen el Telegram, ¿no? Si pueden irse, a ver, si pueden irse al Telegram y voy a tratar de reenviar el artículo, es este, creo. Sí, para de vuelta. Y si le pueden avanzar hasta la página, ay, lo estoy mandando todo subrayado. Este. Bueno, no peleen los subrayados. La página 2, ¿no? De lo que acabo de mandar, van a tener este mapita. Y de verdad no peleen los subrayados, por favor. Pensé que lo había mandado sin subrayar. Este, vamos entonces a revisar, ¿no? Dice Trager Smith, 3500 años antes de Cristo, el indo hitita estaba unificado como una sola lengua. 1000 años después, en el 2500, ya existe una lengua indoeuropea y con ella un grupo de hablantes. Pero ¿quiénes son quiénes? Es el tema que busca traer a la luz mediante evidencia arqueológica María Gimbutas. Comencemos con los grupos culturales del sur de Rusia. Antes de hablar de un solo grupo cultural unificado, es importante ver quién o quiénes y cuándo ocupaban qué espacio o espacios concretos. Entonces viene el mapa, ¿no? Ahí van a ver dónde está el mar Báltico, dónde están algunas montañas, los ríos importantes, y van a ver que hay algunas culturas que van a ser recurrentes para nosotros. La de Trípoli, la de las Pit Graves, la del Middle Elba. De la cultura del norte, la que está a la izquierda arriba, y la de North Eurasian Culture, no va a hablar nadie, ni Gimbutas ni ellos en el texto, pero sí de los de abajo, ¿no? Eh, los Rodroque tampoco van a estar mencionados, y aquí se nos van a aparecer los kurganes en este grupo. Pero vean la región. La región, eh, pues básicamente se pueden dar cuenta que es la región de lo que hoy sería Ucrania, ¿no? Que es esa colita de las estepas rusas. Y esta bola de grupos culturales
son importantes porque pareciera que como por el aislamiento geográfico, toman como cierta unidad, luego logran desplazarse y van a poblar el territorio europeo, del que además no podemos estar seguros que había o que no había personas, qué lengua hablaban, y es muy complicado porque estos grupos evidentemente tienen rasgos culturales y rasgos lingüísticos muy semejantes, pues son de una región muy chiquita. Pero vean qué tan cerquita está Italia, ¿no? O sea, tampoco es que sea una distancia muy larga para pensar que se puede haber llegado al centro de Europa como en miles de años, sino que realmente es posible que estemos hablando de una región tan pequeña que un fenómeno lingüístico pudiera estar ocurriendo más que la propagación de la lengua. Pero vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, Gimbutas va a hacer este comparativo entre lengua y rasgos culturales y vamos a ver qué resultados va dando, ¿no? Entonces, tengan este mapa presente, muy presente, me gusta mucho porque nos da una idea de la pequeñez de la región. Y para lo que vamos a estar trabajando en este texto y en el otro, esa pequeñez es fundamental. Comencemos con los grupos culturales entonces del sur de Rusia, ya sea. Existen grupos culturales reconocidos arqueológicamente que provienen del periodo neolítico o de la edad de bronce. O sea, estamos hablando de unos 2000 años antes de Cristo y que continuaron por periodos posteriores y de los que existen pruebas de cierta unidad étnica y de un lenguaje común. El cuervo del y de un lenguaje común. Sin embargo, no se puede asegurar que estos grupos sean los indoeuropeos originales o la base de ellos. El artículo de Trager y Smith pretende sostener la idea de que uno de estos grupos se mantuvo unido hasta el año 1000 antes de Cristo para separarse después en varios grupos que abarcaron territorios en otras regiones de Europa. Entonces tendremos que ver si es posible hablar de un grupo unificado que en el año 1000 hubiera comenzado a dispersarse y que no hubiera esa dispersión previa al año 1000 antes de Cristo, o sea, 3000 años atrás. Aunque la idea propondría de fondo la posibilidad de localizar en esta época y región la base o la cuna de los indoeuropeos, la lectura de Gimbutas, tomando la lingüística y cruzándola con la evidencia arqueológica, intentará descubrir si es posible hablar de una unidad cultural inicial que diera paso a cierta separación de los grupos posteriores y sus migraciones y poblamiento de otras regiones. De no ser sostenible la unidad grupal, entonces es mucho menos evidenciable que un grupo hegemónico hubiera partido de esta región o que éste sea la base o el germen del hipotético indoeuropeo. Dicen Trager y Smith. El grupo que se quedó en el sur de Rusia, los hablantes de norindoeuropeo, europeo del norte, mantuvieron una unidad lingüística hasta después del año 1000 antes de Cristo. Después habría tenido lugar una separación. Los hablantes de germano migraron, posiblemente no todos de una sola vez, entre el 800 y el 500 antes de Cristo. La lengua común norindoeuropea, de esta manera que habrá perdurado entre 700 y 1000 años. Ah, ellos migraron, se llevaron, pues, la lengua norindoeuropea, de manera que habría durado entre 700 y 1000 años. El balto eslavo, que se quedó ahí, perdurará después de la partida de los germanos y hacia el inicio de la era cristiana. El báltico migró hacia el norte, dejando a los hablantes eslavos como los poseedores del viejo territorio. Quiero que hagamos una reflexión porque cada vez este método me resulta más claramente artificioso, no solamente artificial. Miren, habría una lengua norindoeuropea. Este es el planteamiento, ¿ok? 1000 años antes de Cristo, hay una lengua norindoeuropea
que habita la región. ¿Ok? En ese momento, en aquel periodo de esos 1000 años, los germanos se separan y migran hacia el norte y se llevan su lengua, el norindoeuropeo, que digamos que tendría por lo menos la idea de ser un proto-germano, se van y se mantienen los baltoeslavos. Pero fíjense cómo en el acto de decir que este grupo, que un pedazo de este grupo, los germanos, migran, ya no se habla de norindoeuropeo como una unidad. Fíjense qué cosa tan, pero tan peculiar, porque cuando están ahí son hablantes del norindoeuropeo. Cuando se van, entonces abren el espacio para otra lengua, el germano. Pero el texto dice, los hablantes de germano migraron entre el 800 y el 500 antes de Cristo. Ajá. Es decir, ya hablaban germano, ya hablaban germano. Fíjense, nos están hablando de un norindoeuropeo en el año 1000, pero cuando se van, este grupo ya hablan germano. Entonces la separación lingüística ya ocurría antes, ya no hablaban norindoeuropeo, sino ya hablaban germano. Ajá. Entonces dice, los hablantes de germano migran. Entonces ya no eran un grupo consolidado. Ya tenía que haber por lo menos un grupo germano, de hablantes de germano, y un grupo, como lo dice la cita, baltoeslavo. ¿Sí me explico? Entonces, no es la migración, ni los efectos migratorios, y cómo me gustaría que estuviera Octavio aquí ahorita, ni los efectos migratorios lo que hace que varíe la lengua, sino que la lengua ya era una unidad independiente que migra. O sea, entonces, ¿en qué momento el norindoeuropeo deja de ser norindoeuropeo? Porque lo que sí sabemos por la cita es que los hablantes de germano, por lo tanto, que ya eran hablantes de germano, migran y se mantienen los hablantes baltoeslavos. Ajá. Entonces ya había habido una separación. Luego, hacia inicio de la era cristiana, el Báltico migró hacia el norte, dejando a los hablantes de los eslavos como poseedores del eslavo como poseedores del viejo territorio. Entonces, el balto eslavo, que no es una combinación de báltico y eslavo, sino es una lengua unificada, balto eslava, se separa en algún momento, entonces quedan los baltos, quedan los eslavos, y los eslavos, ¿cuáles son los que se van? Los baltos se van hacia el norte. Entonces, vean, mientras están juntos, hay una lengua, pero de repente estando juntos, ya hay tres lenguas, primero dos y luego una siguiente subdivisión. Entonces, no sé si puedan ver junto conmigo que hay una cosa bien engañosa en esta construcción metodológica, que por un lado plantean la idea de que las migraciones de una sola lengua habrían generado variantes de la lengua en las regiones donde se fueron a instalar, pero que mantendrían el parentesco con las otras lenguas, porque serían prácticamente variaciones de la misma lengua. O la segunda tesis que se sostiene al mismo tiempo en la misma cita, que sería que en algún momento ya queda totalmente indiferenciado en qué momento se separan las lenguas y son más bien los hablantes ya específicos de cada una lengua los que migran. Entonces, ya no queda claro si hay una unidad cultural indoeuropea, que acá, bueno, está planteado como lo indohitita y luego eh, lo norindoeuropeo.
Entonces hay una unidad cultural que se expande, o más bien hay tres unidades culturales que en algún momento compartieron territorio y compartieron algunas características, pero que siempre tuvieron distinciones, de las cuales un grupo, el germano, migra 1000 años y luego en el 800, un poco después, migra el grupo báltico y se permanecen ahí los eslavos. Ajá. Es decir, la misma cita ya en sí misma incluye o arrastra consigo una fuerte contradicción. Esto es, o hay unidad cultural lingüística o no la hay y hay solo unidad territorial. La cita no asegura nada, pero Gimbutas pues se va a ir a la arqueología a ver si puede aportar algo en esa dirección. Entonces, el europeo del norte sería el que se hablaba en el sur de Rusia, donde siguiendo esta referencia existía un grupo más o menos homogéneo hasta el año 100 antes de Cristo. No, era 1000, perdón, aquí me escribí yo mal. 1000 antes de Cristo, donde comenzó a haber una separación que al mismo tiempo parece una expansión, de donde se terminarán con el paso del tiempo desprendiendo tres grupos. En primer lugar, los germanos, que habrían sido los primeros migrantes. Después los baltos y los eslavos, que se separarían ya en época cristiana. Oh, sí. De sostenerse esta idea, la apuesta real es que antes del periodo de separaciones, realmente existía un grupo unificado del que habrían derivado esas tres variantes lingüísticas y sus posteriores separaciones regionales. Pero acá plantean que hay una migración ya junto con la lengua. Antes de continuar con el análisis de Gimbutas, observemos un poco el fondo de esta hipótesis. Si se mantiene la idea de una unidad lingüística que fue modificándose, sería posible sostener que existía un único grupo cultural al inicio de este periodo y en la región. Sin embargo, por el momento, la única unidad que puede evidenciarse es la territorial, y esto aún no abona en sentido alguno a la idea de un único grupo cultural. Así, hola, Octavio, ya te silencié. Eh, Haciendo falta todavía la evidencia arqueológica que pudiera ampliar más el sentido de territorialidad cultural. El hecho, entonces, es que la división entre germanos, baltos y eslavos, pasando por un primer grupo del que se desprendieron las tres ramas y un segundo grupo que mantuvo fusionados a baltos y eslavos, habla de una homogeneidad que tendrá ciertas dificultades para sostenerse. En primer lugar, por la pequeñez de la región y las notables diferencias entre estos diferentes grupos, y las marcas lingüísticas son una prueba importante de ello, o sea, las tres lenguas que salen de la región. Es posible hablar de estas variantes en el periodo de tiempo señalado entre la unidad y la dispersión de estos grupos. ¿Será posible considerar otros factores para hablar de estos grupos como diferentes y separados entre sí culturalmente? Gimbutas plantea otras dos cuestiones mucho más pertinentes. ¿Fue el sur de Rusia el hogar de los indoeuropeos del norte? ¿Existe un grupo baltoeslavo de hablantes indoeuropeos o son dos culturas separables, la báltica y la eslava? Las culturas en el sur de Rusia son culturas madres de las culturas posteriores atribuidas a los hablantes del sur, norte y oeste del indoeuropeo. La llamada cultura de las pit graves o tumbas de fosas de inicios del quinto milenio y las culturas posteriores de las catacumbas y de las timber graves, que son tumbas de madera, de mitad y finales del segundo milenio antes de Cristo, al norte del Cáucaso y del Mar Negro, han arrojado evidencia de un desarrollo local y de pertenecer en periodos tardíos a los grupos de hablantes indoiranios. Las culturas del sur de Rusia del quinto milenio estuvieron en contacto con las culturas del este y del sureste. Ya en Gimbutas aparece
este grupo particular, el indo-iranio. El indo-iranio, que viene, digamos, más al sur, acá no se va a trabajar del todo, pero parece ser un grupo mucho más viejo que, si no me equivoco, deben ser unos 8.000 años antes de nuestra era, unos 6.000 años antes de Cristo. Digo, perdón, 8.000 antes del presente, 6.000 antes de Cristo. Eh, es decir, es un grupo mucho más viejo que la evidencia de los grupos de las estepas, pero además con una peculiaridad muy interesante, que aunque migró a la región, no fue el grupo que habitó o que pobló la región. Cuando los indoiranios llegaron a la región de las estepas, ya había grupos culturales. Lo vamos a hablar más a profundidad adelante, pero es para que vayamos haciéndonos una idea de lo que tenemos frente a nosotros. Primero que nada, hay una idea de 1.000 años antes de Cristo de unos grupos que se habrían expandido por todos lados. Pero hay evidencia de un grupo que además se considera indoeuropeo, que es el indo-iranio, que habría llegado a las estepas mucho antes de que los grupos de las estepas comenzaran a dispersarse. Entonces, la pregunta es, si los indoeuropeos salen de las estepas, entonces, ¿cómo había indoeuropeos que llegaron a las estepas antes de salir de las estepas? Ujú. Y si los indoiranios fueran el grupo chido, entonces esos indoiranios serían más la cuna del indoeuropeo y habría que preguntarse de dónde salieron. Entonces, tenemos ese problema y es un problema muy serio, ¿no? Porque básicamente no solo se derrumba la idea de las estepas, sino que se va abriendo la puerta para pensar en una de las tesis abandonadas, y es la posibilidad de que hayan nacido en la región indoirania, abajo del Cáucaso. Entonces, hasta este momento tenemos algunos datos que, aunque van a ampliarse más, vale la pena retener. Del quinto milenio antes de Cristo hasta el segundo, hay un territorio no muy extenso, como la totalidad de Rusia, ni expandido hacia Europa Central, poblado por algunos grupos localizados y con ciertos rasgos comunes. Eso ya lo habíamos revisado nosotros antes. Primero, se tienen rasgos lingüísticos. Todos parecieran hablar eh, más o menos la misma lengua o variantes poco distantes de esta. Sin embargo, existen algunos otros detalles que deben observarse. El nombre con el que se identifica estos grupos se basa o se construye a partir de rasgos arqueológicos, es decir, se basa en cierta homogeneidad de los productos culturales que se mantiene observable en los vestigios físicos y que, en su extensión, evidencia cierta unidad y expansión territorial que sugiere una unidad cultural existente y habitante de la región, que son todos los que mencionamos con Gimbutas: la cultura de las pit graves, la cultura de las timber graves y la cultura de las catacumbas, que son los kurganes. Los entierros son quizá la evidencia más sólida de dicha unidad, y por los diferentes tipos localizados en la zona se señalan tres grupos culturales distintos: las tumbas de catacumba, las tumbas de madera y las tumbas de fosa. Estos marcos diferenciales pueden ser tomados como evidencia de una forzada unificación cultural si se trata de hacer de estos grupos culturales un único grupo que posteriormente se fragmentaría en tres diversos. Miren, vamos a retener esto en nuestra mente. Imagínense que 5.000 años antes de la migración de los germanos, la región estaba poblada por tres grupos. ¿Qué peculiaridad tienen? Que los tres entierran diferente a sus muertos. Ajá. Los tres tipos de tumbas son distintas y eso permite distinguir entre los tres grupos.
pero al mismo tiempo parece que hay cierta unidad lingüística o cierta proximidad lingüística. Eso quiere decir que probablemente entre ellos no había distinciones tan marcadas que les impidieran entenderse mutuamente. Entonces, 5000 años atrás tenemos, y déjenme ver, el quinto milenio antes de Cristo, o sea, 7000 años antes de nosotros, tenemos ya pobladores regionales con tres características en cuanto a los entierros distintas que nos llevan a pensar que son tres grupos culturales diferentes y que además esos tres grupos culturales diferentes sí compartirían algunos rasgos lingüísticos importantes o trascendentales. ¿Sí me explico hasta aquí? Entonces, en algún momento, cuando empiezan estas migraciones propuestas por Trager y Smith, es decir, 4000 años después de que ya se localizan estos grupos culturales, ya habría, por lo tanto, tres culturas: la germana, la báltica y la eslava. Y no serían una unidad cultural que luego se habría separado en germano, balto y eslavo, sino que ya estarían allí y tendrían ya tres lenguas distintas. Migran y los eslavos son los únicos que se quedan. Después poblarían, según dicen ellos, Europa. Pero además, Gimbutas todavía agrega esta idea de que las culturas del sur de Rusia todavía habrían tenido contacto con otros grupos. Y ahí es donde los indoiranios nos importan mucho. Es importante pensar muy bien la evidencia arqueológica en contraposición con la evidencia o la reconstrucción lingüística, porque esta puede suponer parentescos, unificaciones y divisiones que, al ser revisadas en, por decirlo reversa, aparentan una solidez contundente que no deja notar que responde a la estructura de un método y no, como es en el caso de la arqueología, a conexiones observables en términos territoriales, temporales y estilísticos. Este es el problema que de verdad quiero que no quitemos de la mirada todo este periodo. Porque si reconstruimos las lenguas en reversa, hay mucha solidez, pero es solidez metodológica. Ajá. Y la arqueología no da una evidencia reconstructiva porque más bien la arqueología marca diferenciales, ¿no?, entre grupos y territorios, porque donde se comparte una zona, unas características arqueológicas culturales y a partir de donde ya son diferentes. Ese es el problema más grande del cruce lingüístico y arqueológico. Cuando se consideran hallazgos arqueológicos y se colocan en sentido no solo identitario, sino en muchos casos, como en el de las vasijas cordadas, como una posible contingencia ocurrida de manera propia, adquirida en una técnica de fabricación o en la practicidad del desarrollo de un bien útil, se observa también que la identificación o equiparación de ciertos grupos que la reconstrucción lingüística considera o estructura como emparentados o unificados estructuralmente, puede física, estilística y territorialmente ser improbable. Ahí está la cosa. Miren, con la vasija cordada, Gimbutas dice cosas contundentes. Dice que se encuentra por muchos lugares y que es muy difícil que haya sido llevado el estilo de una región a otra, sino que más bien se dio, brotó por acá, por acá, por acá, ¿no? El asunto de las vasijas con marca acordada. Es muy interesante porque es contingente, digamos, es una
situación como que si tienes cuerdas y vasijas, en algún momento las unas, ¿no? No necesita ser un grupo el que lleve el cordado de las vasijas por todos lados, sino que dado que la alfarería viene acompañando de alguna manera a la especie, el estilo emerge indiscutiblemente en varios lados a la vez. Ahora, o bueno, en varios lados independientemente unos de otros. Ahora, cuando se hace la reconstrucción lingüística, suele chocar con esto, porque hay regiones que tienen características culturales que, insisto yo, pueden haber sido circunstanciales, pero que no tienen relación lingüística. Entonces, deja más claro que rasgos arqueológicos no responden necesariamente a ideas lingüísticas. Ahora, el gran problema es que en la reconstrucción, cuando sí se pueden hallar características particulares que apuntan a separaciones o a uniones de grupos, la lingüística o las reconstrucciones lingüísticas suelen o a veces, muchas veces, no coinciden ni con las unidades lingüísticas, digo, ni con las unidades regionales, ni con las separaciones. Ajá. O tampoco con los años. Si la lingüística y la arqueología se encuentran en esta relación tan íntima y a veces tan forzada o tan artificial, es porque una y otra buscan orientar sus exploraciones en las propuestas de la otra. Sin embargo, los desencuentros, muchos descritos en este texto, son de tal magnitud que una y otra no solo se cuestionan metodológicamente, sino que se distancian como dos campos intelectuales que parecieran no pensar y por lo tanto no reconocer un mismo y único objeto de investigación. Lo que pasa es que todos los desencuentros entre arqueología y lingüística tienden a minimizarse. Pero ¿qué hace la arqueología y qué hace la lingüística? Buscan en la otra referencias de dónde explorar. Si la lingüística dice que hay una migración en este sentido, la arqueología debería de encontrar datos que la sostengan. Si la arqueología tiene características concretas que hablan de separaciones, todo, la lingüística tendría que encontrar sustento en esos hallazgos y no pasa o no tan comúnmente como se quisiera. Más adelante se pondrá en cuestión la idea de unidad cultural, pero por el momento consideremos un poco más lo revisado hasta ahora. El hecho de que existan condiciones en la especie y en los diferentes grupos de homínidos de los que somos partes no implica un origen cultural común, aunque muy probablemente sí un origen biológico común. También recordemos la idea de que ciertas conductas, por ejemplo, la elaboración y desarrollo de herramientas, no necesariamente implican desarrollo cultural, aunque sí es parte del territorio en el que dicha cultura emerge o acontece. Esto es ya lo que hemos venido afirmando nosotros. Hasta ahora sabemos también que la lengua podría implicar ambas cosas, manifestación o herramienta comunicativa y en algún momento expresión cultural, aunque esto aún debe discutirse con evidencias posteriores e incluso atendiendo a emergencias hipotéticas también posteriores. Finalmente, el ornamento se nos ha revelado como la primera y más importante huella cultural que tenemos y que no hemos podido simplificar u obviar hasta ahora. Es decir, que los pobladores culturales que tenemos en la región durante el segundo milenio antes de Cristo pueden provenir de ancestros que habitaron la región, pero no podemos, salvo que aparezcan evidencias en este u otros textos, concluir que son descendientes culturales del grupo que Traeger y Smith hipotetizan y que Gimbuta revisa ahora. ¿Ok? ¿Sí vamos hasta acá juntos? ¿Sí? Gimbutas continúa con un par de detalles más.
La gente, estoy citando, la gente o los pueblos de las tumbas de fosa fueron cazadores y criadores de borregos, no agricultores como sus vecinos del oeste y el sur, quinto milenio antes de Cristo. Y su cultura se parecía a las culturas contemporáneas del este del Volga en el oeste asiático. Seguimos en la misma zona. No existe evidencia para asumir que esta cultura fuera muy expansiva, que pudiera haber llevado la cultura de las vasijas cordadas y el hacha de combate al norte de Europa, como se llegó a pensar hace tiempo. Este grupo solo se expandió hacia el oeste a expensas de las culturas del Trípoli y del Dnieper del Elba Medio y probablemente causaron la rápida expansión de los pueblos del este europeo hacia las zonas boscosas del noreste. Pero entonces habría fusiones o vínculos culturales previos que permitirían que un grupo tan pequeño después se expandiera mucho más. Agreguemos algo más a estas ideas. El contacto entre estos grupos, no olviden la región del mapita que vimos al principio. El contacto entre estos grupos no parece haber sido bélico por la evidencia mostrada hasta el momento, pero sí de alguna manera cooperativo. En el texto original, Gimbutas dice, probably caused the rapid expansion, ¿no? Y no nos atrevimos a traducir la palabra cause como facilitaron o promovieron, que podría parecer más prudentes si se considera observable e importante la cooperación y el reconocimiento de los diversos grupos humanos entre sí. Y es que lo traduje yo como causa arriba, cuando ella lo dice. Pero la verdad es que a mí se me antojaba más traducir como facilitaron los grupos del medio Elba, los grupos facilitaron o promovieron. Sin embargo, ella dice causaron, pero en el causaron no hay un cómo. Ajá. Pero sí hay una gama de posibilidades. ¿Cuál? Es que vean cómo es importante entender. Si nosotros pensamos simple, entonces tendríamos que considerar la, la expansión hegemónica, la fuerza, la invasión, la intrusión. Pero realmente en ese acto omitimos el carácter cooperativo de los grupos culturales de la región. Ajá. Miren, de verdad yo creo que esto es el oro que tenemos nosotros todavía que sacar de las piedras, porque de verdad estoy convencido de que no sé qué tan intencionadamente, pero en el pensamiento occidental, la cooperatividad es algo que o simplemente no se quiere pensar o directamente hay un proyecto de ocultamiento. Claro que cuando se habla de expansión causada, no podemos pensar eh, la cooperatividad, sino verdaderamente la expansión. Ahora, ¿qué pasa si pensamos que un grupo se junta con otro, adquieren rasgos de prosperidad que funcionan mejor los de uno, mejor los de otro, se funden, cooperan y prosperan de mejor manera? Que es más fácil que la expansión continúe y que la expansión se preste a la continuada cooperatividad. Solo tengo dos fundamentos en este momento, van a ser más profundos, pero hoy solo tengo dos ideas que puedo traer para abonar a esta idea, a esta tesis. Primero, lo que ya les había comentado de los yaquis la vez pasada. Cuando los yaquis, cuando vinieron a meterse a su terreno, los yaquis dijeron, si pasas de aquí te rompo el hocico. Y por lo que entiendo es que sí le rompieron el hocico.
Pero el segundo momento de los yaquis es cuando los yaquis observan que los jesuitas estaban colaborando con los mayos y habían desarrollado ya agricultura y habían desarrollado, si no me equivoco, algo de ganadería y no sé. Y entonces son los yaquis los que invitan a los jesuitas, no a conquistadores españoles ni nada, sino a los jesuitas los invitan a colaborar con ellos y aprenden agricultura, aprenden algunas cosas de organización, aceptan la territorialización, la regionalización y la imposición de algunas iglesias, y cuando los jesuitas ya se pasan de la raya, los corrieron de la región, que también después los corrieron de la Nueva España, los jesuitas, pero es muy interesante porque los yaquis hicieron esto, o sea, cuando hubo la posibilidad de cooperación y prosperidad, atrajeron a los jesuitas ellos. ¿Sí me explico? Ahora, el segundo dato, que lo vamos a ver más adelante, en las tumbas de los primeros periodos de los kurganes, hay neandertales y cromañones, y no hay distinción entre ellos. La cantidad de neandertales va a disminuir conforme avancen los periodos diferentes, porque probablemente se fueron extinguiendo. Pero entonces, las tumbas que comparten cadáveres cromañones y cadáveres neandertales, más la evidencia genética de cruces, de intercambio genético entre las dos. ¿Cómo quedamos? ¿No son dos especies? Sí, ¿verdad? Bueno, entre los dos tipos. ¿Dónde está Rosaura? Entre los dos tipos eh, que se pueden rastrear, nos hacen pensar que entre ellos no hubo ni exterminio ni dominación bélica, sino cooperatividad. Si no, ¿por qué veríamos huellas de indiferenciación en las tumbas? Ajá. Porque entonces hubieran enterrado a los cromañones de una manera, a los hombres modernos de una manera y a los neandertales de otra. Pero no, los entierran juntos, todos están cubiertos de ocre, y lo que pasa es que los neandertales dejan de aparecer en las tumbas conforme se fueron extinguiendo y perduraron los más aptos biológicamente, que fueron los cromañones. ¿Sí me explico hasta acá? Entonces, esas dos características o estos dos rasgos que les comparto ahora me resultan muy importantes porque yo omito traducir cos por promovieron o facilitaron. Sin embargo, me parece más viable la idea de haber tenido una cooperación eh, como intergrupal que permitiera después la expansión, el desarrollo hacia la Europa Central. Ajá. Me parece una discusión fundamental porque si la omitimos, entonces omitimos una vez más lo que creo que pasa silenciosamente por todo lo que hemos investigado hasta el momento, que es la cooperatividad humana como característica fundamental. Entonces sigo. Eh, No nos atrevimos a traducir la palabra cos como facilitaron o promovieron, que podrían parecer más prudentes si se considera observable e importante la cooperación y el reconocimiento de los diversos grupos humanos entre sí. Sin embargo, esta traducción permitiría separarnos de la noción de causa y apuntar más bien a una idea
de crecimiento y prosperidad conjuntos. Además, hasta este momento no se tienen evidencias bélicas y esto permite la consideración de nuestra tesis. Veamos un poco más de análisis de Gimbutas en la separación de los diversos grupos. La cultura de las catacumbas se relaciona con la cultura cuba del norte del Cáucaso y tuvo influencia hacia el oeste, tan lejana como hasta el suroeste de Polonia. Se ha rastreado contacto entre los grupos de las catacumbas y las culturas del este del Báltico central del área rusa. Durante el primer milenio antes de Cristo, los cuatro primeros siglos de nuestra era, la cultura de los iranios escitas ha sido reconocida como el territorio ruso a partir de evidencias arqueológicas e históricas. En el mismo territorio, nombres de ríos de origen iraní han sido encontrados. O sea, la presencia de este grupo ya tiene evidencias en la región. No perdamos de vista, es que por la maldita tele nos hacen pensar que Medio Oriente está muy lejos, pero no está lejos, ¿no? No perdamos de vista que Gimbutas está buscando evidencias de unidad cultural que prueben la existencia de un grupo más o menos homogéneo en la región, que pudiera probar no solo su existencia, sino su separación y dispersión posterior, evidenciando quizá la existencia de un grupo indoeuropeo originario, mientos, evidenciando quizá la existencia de un grupo indoeuropeo originario o por lo menos un centro de partida de dicho grupo hacia el mundo. Tengo una nota al pie de página con la cita, ¿no? Es muy larga. Creo que con el comentario que hice es suficiente. Gimbutas dice que hacia el suroeste ruso también hay culturas independientes y contemporáneas a la de las estepas. La cultura del ánfora globular del medio Elba en el área del Dnieper se expandió hacia la Rusia central al inicio del segundo milenio antes de Cristo y perduró en periodos posteriores. También existe evidencia arqueológica y lingüística, nombres de ríos y algunos préstamos lingüísticos, de que en el área del este del Báltico central ruso existió una cultura prebáltica que perduró hasta el siglo VI después de Cristo. Y en esta línea de diversidad cultural o el nacimiento de figuras culturales específicas, Gimbutas encuentra un poco más. Las tierras de origen de los eslavos han sido identificadas por la mayoría de los prehistoriadores polacos con los llamados lusitanos de la Edad de Bronce. Esta cultura se dispersó en el área de la cuenca del Oder y sus proximidades. Y la cultura Tzniek, ay, está difícil de pronunciar, Tzniek, luego le pregunto al ruso cómo se pronuncia, de la región del Medio y Alto Vístula, el Alto Barta o a lo largo de los ríos Narev y Bugi en Volinia, región entre estos dos ríos. Dice Gimbutas, esto fue cita de ella, dice Gimbutas que el carácter de esta cultura evidencia que pudo expandirse a partir de la fusión de culturas locales y las influencias del sur. Dicha expansión ocurrió en el periodo comprendido entre el 1050 y el 900 a.C., por una región más amplia del sur de Rusia y Ucrania, teniendo no solo contactos diversos con otros grupos regionales, sino fusionándose con ellos. Los Visoko, considerados eslavos, y los Volhynian, creo que se pronuncia. Octavio, ayúdame. Lleva H e Y. ¿Se aspira? No tengo idea, no sé lenguas eslavas. Bueno, Volhynian o Volhynian, no sé. eh, testifican esta fusión con los pueblos tracios y muestran contacto con los escitas. Consideremos un detalle importante.
El hecho de que ya sea fusión o contacto no parecen haber significado imposición, hostilidad o violencia de algún tipo, tampoco desplazamiento o exterminios hasta donde se puede observar, sino más bien parece haber más evidencias de ciertas conductas cooperativas entre grupos que se encontraron en sus periodos de crecimiento y expansión. Está bien interesante, porque lo que ella ya hace es que saca un montón de grupos diferentes que pueden ser regionalizados por evidencias arqueológicas. Y quizá, sí, Octavio. ¿Puedes escribir el nombre en el chat y mientras te voy ayudando, porque ya sé cómo hacer que se pronuncie. Ah, perfecto. Este, déjenme escribirlo. Vol, así. Vol, Volginian. Sí, así. Si tiene diacríticos, también son importantes. No, no tiene. ¿No tiene? Ok. O no es lo que yo me escribí a mí mismo. Eh, este montón de grupillos que había en la región ya nos dejan claro que había mucha banda viviendo allí. O sea, no eran solo unos u otros. Había muchos grupos diversificados, porque claro, sí se puede considerar a estos, a los Bisoco o Huizoco, eslavos, ¿no? Pero el hecho que haya unos grupos eslavos que digamos que tienen características que pueden ser regionales, lingüísticas o arqueológicas, no implica que fueran una sola unidad de grupo, sino que tenían rasgos comunes. Ahí Octavio creo que podría explicar mucho mejor lo que pasa con los mayas acá en México, que no había los mayas, había grupos mayenses, ¿no? O sea, no es que hubiera una sola unidad maya, sino una bola de grupos mayenses que se caracterizan por haber desarrollado particularidades lingüísticas, particularidades culturales en cuanto a construcciones de herramientas y particularidades, o bueno, habitación regional, que pasa lo mismo con los egipcios. No es Egipto, sino son los grupos de diversos egipcios que se desarrollan. Es que a mí me resulta como si fuera muy evidente que es un grupo o son movimientos de diversas, no voy a usar esta palabra porque me voy a ver freudiano, diversas manadas, iba a decir hordas, de, 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 de primates, de homínidos, que se agrupan por la razón que sea, que tienen algunas características comunes y que esas características comunes podrían incluso incluir el lenguaje, pero no un lenguaje complejo. Por ejemplo, estoy seguro que al principio el lenguaje no debe haber tenido temporalidad, ¿no? No debe haber habido reconocimiento de tiempos gramaticales, ¿no? Lo dejo como hipótesis. Eso es lo que yo voy a trabajar. Súper. Justo. Entonces no doy spoilers. Eh, entonces, esos grupos, de pronto, o sea, es que el lenguaje se desarrolla en la línea que se está desarrollando, pues, ¿no? Se complejiza igual que la construcción de ciertas herramientas o la forma de enterrar a los muertos, pero están tan cercanos que es altamente probable que se haya desarrollado lo que podríamos llamar maya o egipcio en muchos lados, no al mismo tiempo, pero sí de la misma manera. Y entonces no es un grupo que ya era un grupo, se expande y se diversifica, sino que hay diversificación y las peculiaridades culturales de la experiencia ya cultural nacen, pero con características muy similares entre sí. ¿Por qué? Pues porque es lo mismo, la misma región, ¿no? Los mismos comportamientos, las mismas adquisiciones. Entonces, cuando Gimbuta se empieza a revelar la cantidad de grupos que habitaban la zona, uno dice, ¿qué podemos pensar que son los baltos? ¿Qué podemos pensar que son los eslavos? ¿O qué podemos pensar que son los germanos? ¿No?
¿Por qué? Porque ya nos diera la impresión que son un grupo cultural con ya sus características muy definidas y que solamente se fue diversificando en su expansión. Me parece que eso oculta la naturaleza del surgimiento de la cultura y de una función, que lo hablábamos la vez pasada, una función lingüística o una característica de la lengua que creo que está poco a poco asomando la nariz a las exploraciones que estamos haciendo. Pero vamos a seguir un poquito. Ya lo tengo, Jürgen, ya que hiciste pausita. ¿Cómo se dice? Es Volhynian. Volhynian. Volhinian. No estaba yo Ajá. tan mal. No, Volhinian. La I no se pronuncia como I. no, Ah, no, no es. Es muy parecida a nuestra I. Volhynian. Volhinian. Volhinian. Están los bisoco, yo creo que debe ser es así como se oye Wysocko. Ahora te digo. Ahí está. Los Wisoko. Bueno, mientras sigo. Bien, pues todo ello lo expone perdón, pues todo ello lo expone Gimbutas para sostener que la hipótesis de unidad lingüística del norte indoeuropeo, supuestamente existente y habitante del territorio ruso antes del año 1000, está muy lejos de ser aceptable, lo que lleva a suponer que estos pueblos no pueden ser más que una parte de los indoeuropeos y que regionalmente existían otros grupos que no pertenecen a esta supuesta cultura. Gimbutas poco a poco conjunta evidencias suficientes para refutar o negar la posibilidad de que un grupo indoeuropeo menor o pequeño pudiera haber sido uniforme y expansivo hacia toda Europa. Pero todavía va a aportar un poco más de la información arqueológica para mostrar algo que nos interesa mucho, a saber, que la cultura tiene cierto territorio de posibilidades que permite acontecimientos, si no paralelos, sí muy semejantes en territorios físicos y preculturales diversos. Los turingios de la alfarería acordada, estoy citando a Gimbutas, cultura del segundo milenio antes de Cristo, se han propuesto hipotéticamente como la cultura indoeuropea original, un grupito chiquito, la cual se expandió cerca de 1800 años antes de Cristo, cargando con ellos las vasijas cordadas y el hacha de combate. No dice por qué se llama hacha de combate. El hecho de que la alfarería ornamentada con impresiones de cuerda y el hacha de combate hayan sido muy conocidas desde Grecia y Anatolia en el sureste hasta toda Europa central por culturas que no formaban un grupo uniforme en aquel momento, ha sido pasado por alto. La cultura turingia de la alfarería cordada fue solo parte del mosaico de diferentes culturas de Europa central. La cultura sajo-turingia no introdujo el método de las impresiones de cuerda. Es decir, que la impresión de cuerda en las vasijas surgió en muchos grupos que no formaban una unidad en diversos momentos, pero independiente unas de otras. Y esto nos lleva a pensar en cuestiones de territorio. Por eso les digo, cuando hablo de territorio, no hablo de territorio habitado. Tenemos que ser muy fuertes y muy sólidos para nosotros distinguir entre territorio como lugar de habitación y territorio de lo posible. Los dos son limitados, pero el territorio poblacional, digamos, puede expandirse y puede cambiar fronteras. El territorio de lo posible solo puede generar una gama finita, una gama limitada de posibilidades, pero que no pueden categorizarse
ni delimitarse más que en la observación de los acontecimientos culturales concretos. Voy a ser la persona más enfermamente insistente en lo que estoy diciendo ahora. El territorio de lo posible tenemos que entenderlo en las dos palabras que utilizo frecuentemente: territorio y posibilidad. Este no es un territorio expansivo, no es un territorio ampliable. Es un territorio donde hay una gama finita, una gama dada de posibilidades, un marco existencial único. Pero esa gama de posibilidades no es, no está concretada. No es que podamos ver posibilidad A, B, C, D, F, lo que quieran. Esa gama de posibilidades no es hasta que se concreta en un grupo específico. Cuando se ha concretado en un grupo específico, sabemos que esa gama de posibilidades se figuró en una cultura y que esa gama misma de posibilidades se figura y toma otra forma en otra cultura y en otra y en otra y en otra. Solo entre las que habitan este territorio de posibilidades. Pero no podríamos categorizar diciendo que nosotros podemos definir todas las posibilidades dadas en ese territorio. Por eso digo, es un territorio finito, pero indefinido. Ajá. No, y esto es lo que me parece crucial, no es infinito, no hay posibilidades infinitas en el territorio de lo posible. Por lo tanto, muchas de los acontecimientos, muchas de las emergencias culturales van a tener rasgos semejantes siempre. ¿Por qué? Porque están dentro del mismo territorio de posibilidades. Ajá. Y como no es infinito, no puede pasar cualquier cosa, sino que van a pasar una cantidad limitada de cosas, pero particularizada por el momento en el que acontecen. Y una huella de esas peculiaridades acontecientes es el humano cultural. Suplico que me entiendan, porque si lo hacemos así, entendemos perfectamente que el humano no es creador de la cultura, sino acontecimiento cultural. Por lo que el humano no es dueño de la cultura, la cultura no es propiedad del hombre, ni el hombre es propiedad de la cultura. La cultura y el hombre son acontecimiento específico ante el que se atiende recurrentemente por pura experiencia existencial. ¿Qué quiere decir? Que entonces lo único que tenemos en ese territorio de posibilidades es diferencias específicas del acontecimiento, dado la cantidad de veces que podamos rastrear en grupos culturales. Y esas diferencias son el estilo y la demarcación del grupo, pero no son la variante de una cosa previa que tomó diferentes formas. Ajá. Porque con esto nosotros nos libramos del origen para centrarnos en el acontecimiento. Y entonces estamos en el territorio más hermoso del mundo, porque ya no tenemos que ver quién es la madre de todos, no buscamos a la Eva, sino nosotros vemos el paraíso, el territorio donde Eva
acontece. ¿Paramos para comentar? Se ¿Quién se, acaba de ir Alejandra a lo mejor. se acaba de ir Alejandra? Ya se enojó y se fue. Se ¿Paramos fue al para paraíso. comentar? Bueno, déjenme leer un parrafito, como Octavio, un parrafito más. Eh, Y paro aquí para la siguiente sesión. Finalmente, Gimbutas da algunos datos que localizan la alfarería acordada en la región desde el año 3000 a.C., en grupos que de ninguna manera fueron homogéneos entre sí y que tampoco implicaron algún tipo de imposición o de contacto directo entre ellos. Este dato es crucial en la persecución que estamos realizando, dato que, por un lado, se contrapone con la idea de difusión expansionista que hemos observado en muchas investigaciones, y por otro, abona la idea de que las condiciones medioambientales, desde las posibilidades físicas hasta los medios disponibles en el entorno, sumadas a la prosperidad adaptativa de la especie, pueden, de hecho, gestar productos culturales similares sin que por ello implique ni un contacto directo con un grupo superior que se haya impuesto a otros, ni una progresión evolutiva necesariamente lineal y consecuencia única del desarrollo intelectual de los seres humanos. Agrega un poco entonces a lo que yo estaba diciendo, la cuestión del territorio de de lo posible, ¿no? ¿Qué implica ese territorio? Por lo menos entendemos hoy que algunas características culturales, que algunas características lingüísticas, el territorio que se habita y los habitantes de eso que hoy podríamos medianamente eh, señalar con con la regionalidad lingüística, de la que no podemos estar del todo seguros, porque solo son reconstrucciones, no hay evidencia escrita de muchos de estos grupos. Ahora sí, comentarios, por favor. A ver, primero yo. Siempre, ¿verdad? Primero yo. Adelante. Primero, bueno, al principio estabas hablando de que había tres grupos, eran dos que se hicieron tres, los germanos, los estos y los otros, ¿no? No, era uno que se hizo dos y de los dos que me quedaban, uno se murió en la nieve y se hicieron tres. O sea, eran Sí, in- sí, está bien, eran tres. nor, nor, norindoeuropeos. De ahí se separaron los germanos y el balto eslavo. Ajá, Luego el balto eslavo se separó en baltos y eslavos. ok, son tres que se fueron. Después hablamos de que hay un grupo original. Ahorita al final que dice que imputas que todo eso nos hace pensar que hay un grupo original. Ya, eso me marea mucho. Para mí, el grupo original es el que se dividió en tres. Ya fueron tres y son los que se expandieron, pero luego hay un solo grupo original que es más pequeño, que son los hititas o cuáles. No, acá los turingios. Ajá. Y ya no sé si hay uno, hay dos, hay tres, o hay uno en cada región. No, es que justo ella lo que dice es que se ha dicho que estos son o que estos son, pero realmente no hay una posible confirmación. Porque, por ejemplo, cuando se habla de los turingios, que son los de la alfarería cordada, se dice que ellos fueron porque por todos lados se empezó a encontrar alfarería cordada, pero ellos eran muy pequeños y no podían haber expandido. La alfarería cordada se dio entre grupos no homogéneos y se dio en varios lugares, es decir, ese grupo no es. Luego Ah, de los grupos más al sur, hay mucho contacto con por ejemplo, con los eh, agricultores de la región indoirania. Y entonces hay contacto, pero no hay una imposición. Entonces, lo que es un hecho es que hay muchos grupos, pero no hay hasta el momento forma de afirmar
cuál fue primero. O más bien, no hay forma de afirmar que uno es primero. Ok, sí, sí, ya. Por eso yo pienso que fueron todos juntos. Sí, o bueno, en su momento cada uno. Pero lo Sí, que nos falta es la expansión. Pero antes de la expansión está todo el periodo de contacto e intercambio, que a mi modo de ver, y Octavio lo dirá mejor en su momento, me parece que es el periodo de la formación de las lenguas, no el periodo de la dispersión de una lengua, sino el periodo de formación de lenguas. ajá, Pero vamos a avanzar, todavía nos falta llegar por allá. ok. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Quién más, por favor? ¿Puedes repetir un poco lo que decías de los jesuitas? Es que medio que lo escuché porque no estaba tan cerca de él. Que está bien bueno porque primero cuando llegaron los primeros españoles, los primeros exploradores con los yaquis no los dejaron entrar. Según entiendo, hubo matazón incluso, que de hecho está en una descripcioncita, en una cartita nada más, que dice que pintó la raya. Y justo en la descripción se acercó a nosotros un hombre que no parecía tener un grado en particular ni una posición jerárquica en el grupo. Solo fue uno que en cierta medida se veía más anciano que otros. No que todos, pero que otros. Y fue el que dijo, pasen de aquí y verán la muerte, algo así. Entonces, no hubo ese intento colonial en ese momento, pero después los jesuitas llegaron a la parte baja del río y se juntaron con el grupo que estaba ahí, que son los mayos. Con ellos, a los mayos, no sé si a los mayos se les impusieron, pero es que ya ves que los jesuitas como que no se imponían, ¿no? Como eran más, pues, más predicadores. Y empezaron a colaborar con los mayos, o les impusieron, no sé, la agricultura y todo, y los yaquis, pues se arrimaban y veían y decían, ah, qué interesante. Y los yaquis invitaron a los jesuitas. Los jesuitas entraron y todo lo que avanzaron religiosamente o en la segmentación del grupo, lo hicieron por invitación directa de los yaquis. Está en el libro de Pacotaibo. Hay por ahí algún otro par de libritos, pero es que no hay mucha información. Pero en el libro de Pacotaibo está. Sí lo ubicas, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué más, Octavio? Nada más, es que pues, te preguntaba porque ahorita sí le he estado dando bien, bien perro a ese tema A los de jesuitas. cómo llegaron las órdenes, Ah, pero, o sea, no me estoy enfocando en el norte, ¿no? Sino aquí al centro de México. Y qué fue lo que estuvieron haciendo, ¿no? O sea, sobre todo, llegaron primero los franciscanos y dominicos, sí. y ya los jesuitas llegaron, pues, después, ¿no? Pero también sí con un plan muy bien estructurado. Y, eh, o sea, tenían el edicto de la corona de no desaparecer las lenguas, Mm. sino comprenderla y evangelizar en las lenguas. Ese es lo que, y hay documentos, ¿no? Solo que cuando pues los nativos empezaron a agarrar poder, les empezó a dar miedo, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en Tlatelolco se apropiaron, o sea, por las buenas, ¿no? Del colegio, y pues de pronto se volvieron más chidos que los mismos españoles letrados en Europa, ¿no? Y Órale, entonces eso le empezó a dar miedo al virrey y al rey, y dijeron, no mames, sáquenlo de los colegios, ¿no? No queremos un clero indígena. órale. No, estuvo bien, está bien chido todo eso, sí. Sí, sí. Bueno, ¿cuántos años tardó en llegar un no europeo a la Santa Sede, no? Sí, Francisco, es el primero. Y es jesuita, ¿no? Y ya ves que a los jesuitas los corrieron de México, los corrieron de la Nueva España. sí, los corrieron. ¿No es franciscano? No, es a los jesuitas. No sé, a ver, tú estás más Ah, en eso.
Pero yo tengo la idea que sean los jesuitas, porque a los Ajá. pobres no los quieren en ningún lado más que en la Ibero. Pero según yo los corrieron a ellos. De todos los Sí, yaquis sí los y sí los corrieron. corrieron, o sea, históricamente sí los expulsaron de aquí de México. Sí. Y los yaquis también. Cuando los yaquis dijeron, ya te estás pasando de los límites, ora, y los echaron. Los yaquis son una cultura extraordinaria. El problema es que no hay datos, no hay registros. ¿No? Habría que entrevistar a la gente de allá, a los ancianos, a ver qué relatan, ¿no? Que tengan todavía algo post-revolucionario, a ver qué dicen. Pero bueno, ¿algo más, Octavio? Sí, lo del el acontecimiento que es ese lugar donde nos vamos a aproximar eh, por diversos caminos, ¿no? Porque esa fue la idea que pensé, aunque tal vez no lo pude transmitir estas clases, pero sí lo estoy pensando, ¿no? O sea, por eso me interesó estudiar el verbo en las lenguas del mundo, ¿no? Por el asunto del acontecimiento y cómo se ha gestado. Yo tengo mucha inquietud en eso, del verbo, y tal como lo platicamos, como lo entiendo, el verbo como resguardo del acontecimiento. Es que es una brutalidad. Por lo menos en algún momento. ¿Hay alguna lengua que no tenga el verbo ser? Sí, muchas. Que no tiene el verbo ser, ni una función semejante. Es que más bien hacen de los sustantivos, por ejemplo, predicados. Y tú no eres Juan, tú Juaneas, ¿no? Maldita sea. Es infinito lo que hay resguardado en las lenguas. Pero sí tengo la impresión de que hay clave en el verbo. Pero el problema es que el verbo en sí mismo nos lo enseñaron como un útil descriptivo. Juan corre, ¿no? El perro es café. Muy bien, pues tú sigues con eso la próxima, ¿no? Así es. Sí, vamos a seguir con esto del paso del ser a la sustancia. Por ahí vamos. Vale. ¿Algo más? Nada más. ¿Alguien? ¿Algún otro valiente hombrecito o mujercita que se quiera animar a participar? No, la Alejandra yo creo que se le fue la luz o algo, porque siento que iba a decir algo y solo murió. Nada más que decir, no vamos a abrir la discusión hoy. Qué bueno, porque estoy muy cansado. Próxima sesión, Octavio. Siguiente yo. Ya viene el verano. Yo creo que de este artículo de Gimbutas nos echamos una sesión más y nos vamos al artículo que nos pasaste, Octavio. Lo voy a trabajar. Y después ya vamos directamente con los grupos de la región, ¿no? Los diferentes grupos por tumbas, por años y todo eso. Vale, pues si no hay nada más que agregar. Buenas noches, descansen. Diosito me los cuide a todos. Buenas noches a todos. Yo me voy porque, ya saben, voy lejos. Yo me voy porque calzo grande. Digo, porque vivo lejos. Adiós. Buenas noches, Adiós, bye. descanse. Nos Buenas vemos noches. hasta el miércoles. Hasta el miércoles, bye. Buenas noches, bye.